A ver, grabando. Para los que ingresaron recién, sí, damos inicio al conversatorio, sí, les avisamos que se va a estar grabando, sí, para que lo tengan en cuenta, sí, y para que quede registro para la cátedra. Como habíamos dicho, nos acompaña el doctor Mariano Rodríguez Otero y también Gabriel López, sí, que es nada más ni nada menos que profesor de Historia y ayudante docente de la Cátedra de Historia Contemporánea por la Facultad de Filosofía y Letras, secretario académico de la Cátedra Libre Eduardo Said, también de la misma facultad, y profesor titular de la Cátedra de Historia de Asia y de la Cátedra de Historia Contemporánea en el Instituto Superior del Profesorado Joaquín B. González, miembro del Grupo Especial Palestina y América Latina, miembro del Círculo de Estudios sobre el Islam, UNSAM, y maestrando en Historia en IDAES de la Universidad de San Martín. ¿Sí? Habiendo hecho las presentaciones, bueno, mi nombre también es Nicolás Graciano, estudiante de la carrera de Historia por la Facultad de Filosofía y Letras, ¿sí? Y ya hechas las presentaciones, por ahí estaría bueno, Gabriel, si querés comenzar un poco caracterizando o dando como algún pantallazo general de lo que fue o lo que sigue siendo, y eso creo que es parte de la discusión del día de hoy, la primavera árabe. ¿Sí? Un segundo, por favor. Bien. Parte de esta actividad, con Gabriel, con Nicolás, con la gente de la cátedra, los que están presentes y demás, forma parte también de nuestro homenaje a Natalia Besber, que hace una semana murió y que colaboró y trabajó con nosotros muchos años. Algunos de ustedes fueron alumnos de ella y la recuerdan, y nosotros la seguimos recordando tal cual lo expresamos en nuestro comunicado de cátedra. Esta es una actividad que también forma parte de una especie de homenaje profesional a alguien que nos dio tanto en su paso con nosotros por estos ámbitos. Muchas gracias, gracias Ignacio, gracias Gabriel, y estamos a disposición. Bueno, gracias Mariano por recordar a Natalia, la queridísima Natalia, que estará siempre presente entre nosotros. Me parece, a ver, por un lado, recordar sin lágrimas, pero tampoco recordar para el futuro, hacer memoria, pero también ver el presente del mundo árabe y de lo que se dio a llamar hace 10 años, este inicio que tuvo un detonante particular que fue un pobre vendedor ambulante de Túnez, ¿no? Allá por diciembre del 2010, que se prendía bonzo, o sea, se quemaba a sí mismo cuando no podía pagar la coima que le pedía la policía tunecina para mantener su puesto en la calle, ¿no? Ese fue la chispa que encendió primero una gran rebelión que duró varios meses, en fines de diciembre y principios de enero del 2011 en Túnez, que terminó con una dictadura de más de 20 años del dictador Ben Ali, apoyado por el gobierno francés, ¿no? Acuérdense, Túnez fue también colonia francesa, que terminó exiliado en Arabia Saudita, y ese ejemplo, ¿sí? Del pueblo tunecino rápidamente prendió en toda una secuela, ¿no? De movimientos, de rebeliones, de levantamientos, que después ahí está todo el debate que nos convoca hoy, es cómo lo denominamos, ¿no? Rebeliones, revueltas, estallidos o revoluciones. Algunos hablan de revoluciones y por tanto luego también se va a hablar de contrarrevoluciones, ¿no? Pero todo eso por la prensa extranjera, digamos, prensa europea principalmente, se debería llamar como primavera árabe. Fue un movimiento que tal vez nosotros lo ponemos, y más como estudiantes de la materia, muchos de ustedes recuerdan hace poquito que habrán leído a Hobsbawm, ¿no? Como la primavera de los pueblos. En ese sentido es muy interesante de recordar y hacer el paralelismo, ¿no? De esa gran esperanza, de estallidos combinados, de demandas comunes, de estar justamente en todas las capitales del mapa europeo en ese 48, tener acontecimientos similares, parece, pero también destinos trágicos parecidos, ¿no? Con pocas victorias también, si recuerda justamente el texto de Hobsbawm nos habla de eso, pero también el término primavera hacía mención a la primavera de Praga, ¿no? El 68 y los 68 en general, ¿no? Mayo, Berlín, Tlatelolco.
¿no? También con esa idea de espíritu común que se desata. Y es interesante pensar que la primavera árabe no se redujo tan solo en su espacio inmediato de tiempo, y los que somos un poco más grandes, invito a rememorar, ¿no? Ese 2010-2011 también convulsionó, por ejemplo, y Mariano lo va a traer seguramente a cuenta, al 15M de Madrid, ¿no? O sea, y después el acampe en Wall Street, ¿no? En septiembre, y después algunos lo llevan hasta 2016 en París, ¿no? Hubo todo un movimiento que repitió tal vez el hecho más conmocionante, que fue la transmisión en vivo y directo 24 horas a la televisión de todo el mundo, gracias a las cadenas nuevas que aparecían como Al Jazeera y Al Ahmadiyya, después obviamente por Facebook, Twitter, ¿no? Que también fueron uno de los elementos a analizar ahora cuando podamos hacerlo, y entrar más en detalle de los sucesos. La transmisión, la revolución fue transmitida, ¿no? Y fue transmitida esa Plaza Tahrir, que fue la plaza justamente central, una de las plazas centrales que estaba ahí nomás de lo que era, porque ahora vieron toda la parafernalia que fue el traslado del Museo del Cairo, ¿no? El famoso Museo del Cairo, hace muy poco por el régimen militar que gobierna hoy Egipto. Bueno, estaba ahí nomás, en una plaza central e histórica, que fue ocupada un mes por el pueblo del Cairo, y eso se repitió también en otras ciudades de Egipto, que terminó con la caída del gobierno de Mubarak, un gobierno de Mubarak que pretendía ya no reelegirse como se pretendía Ben Ali, sino dejar como sucesor directamente a su hijo, ¿no? O lo que era un gobierno supuestamente democrático ya se transformaba en un gobierno hereditario, y eso fue uno de los motivos de la revuelta, aunque también motivo de la revuelta fue el asesinato de Khaled Said, un joven estudiante en Alejandría, que apareció muerto tirado en la banquina, y fue el Bouazizi, ¿no? Este joven que se prendió fuego, fue similar, digamos, el hecho, ¿no? El detonante. Sí, si tuviéramos, después de esto siguió, si quieren, le hago un reconto, Libia, ¿no? Inmediatamente el caso Libia, que ya ahí iba a tener otras características de transformar levantamientos, revueltas en guerras y confrontaciones, donde ya interviene en el caso libio la OTAN. Luego va a tener su repercusión similar también en Siria, ¿no? Que después se va a transformar en una guerra civil. Yemen, una guerra civil que igual que en Siria dura hasta hoy. Fueron todos levantamientos. Bahrein, muy particular porque fue el único país, las monarquías del Golfo, de los regímenes petroleros, ¿no? Con mucho dinero, que hubo un levantamiento. Ahí hubo un caso particular que tenía que ver con la pertenencia mayoritaria de la población, con condiciones de vida de pobreza, de credo chiita versus la monarquía, ¿sí? De Bahrein, que es sunita, ¿no? Y esto nos habla en sí de algunas cuestiones, ¿no? La primavera, que ya llevó 10 años, esa famosa primavera que me gusta el término para dar esta connotación y retomar a Hobsbawm, ¿no? Tuvo igualmente desenlaces diferentes, ¿no? Tuvo aspiraciones y esperanzas similares, pero en todos los lugares tuvo desenlaces bastante diferentes. Algunas guerras civiles, otros se encontraron con los límites internos del fracaso de las propias, del propio movimiento, o la incapacidad de la sociedad civil, porque tiene que ver también con sociedades civiles que vivieron muchos años bajo regímenes dictatoriales, ¿sí? O que se fueron transformando, mejor dicho, en regímenes dictatoriales, y hoy con autoritarismos renovados, ¿no? Pero no fueron también, y esto me gusta traer a cuenta a Edward Said, estallidos que aparecen en el tiempo como una excepción, ¿no? Son movimientos que tuvieron también visto como históricamente, sus antecedentes, ¿sí? Y una larga duración también de rebeliones en el mundo árabe, ¿no? Para salir de esta imagen,
¿no? Tan orientalista que está en Aladín, ¿no? De gobernantes en su cuna de oro y que no saben lo que le pasa al pueblo pobre y que no le queda otra más que resistirse y son mundos sin historia, sin cambios. No, el mundo árabe, ¿sí? Desde 1880 Egipto, por ejemplo, vivió una rebelión, 1888 otra rebelión contra los franceses, 1919 una revolución liberal contra el rey apoyado por Inglaterra, 1952, bueno, el surgimiento en todo el mundo árabe, especialmente en Egipto, del nacionalismo árabe, ¿no? Y esto se puede trasladar a cada uno de los países afectados por la primavera árabe, que tienen ya en su historial rebeliones populares. Pero lo diferencial de estas rebeliones populares con lo anterior, que no van a tener un carácter político claramente definido. Las demandas van a ser las demandas de democracia, libertad, libertades civiles, mejoras económicas y una frase que es común a todos, karem, que es dignidad, ¿no? Esa frase tan profunda, tan ética, tan moral, que va a ser justamente una demanda que excede la demanda de justicia social que también estaba presente. Y esto tiene que ver con el lugar de los jóvenes, que va a ser también un elemento común en todas ellas. Los jóvenes van a tener una alta participación. Esto también da cuenta de un elemento de diferencial, que es la alta participación por el uso de nuevas tecnologías, el momento del surgimiento de Facebook con todo, de Twitter, como medios de comunicación también alternativos, que lograban salir de los controles de la eterna y presente y capilarmente presente policía de seguridad de cada uno de estos regímenes, y justamente era un lugar de unión, de comunicación y también de convocatoria a las movilizaciones, ¿no? De estas nuevas tecnologías. O sea, fue toda una discusión en su momento, me acuerdo, si eran revoluciones del Facebook, ¿no? Y también unos decían, bueno, no exageremos con esto, con otro, porque siguen presentes hoy en momentos donde no hay estas convocatorias, ¿no? Pero sí eran una expresión de las nuevas redes sociales. Y una expresión del agotamiento de los regímenes políticos que centralmente habían surgido de las luchas anticoloniales. Esto también lo llamativo, porque Mubarak era antecesor, ¿sí? Era como continuidad y así se presentaba a sí mismo como legítimamente gobernante producto del nacionalismo árabe, ¿no? Y teníamos a personajes como Gaddafi, ¿sí? Que también se presentaba como justamente el que luchó por la liberación de Libia, ¿no? Y tantos, bueno, Bashar al-Assad, ¿no? Como hijo de aquel que independizó Siria, y todos se presentaban justamente como los legítimos sucesores del nacionalismo árabe, de regímenes que habían llevado, y esto los convoco a leer a una autora española que es Gemma Martín Muñoz, ¿no? Que trabajó bastante sobre este tema, de cómo las décadas del 80, esos regímenes que se presentaban nacionalistas, pero en definitiva patriarcales y paternalistas sobre la población, con un discurso socialista en un principio, fue degenerando rápidamente en los 80, ¿sí? Hacia un agotamiento de sus sistemas económicos y abrazar las políticas del FMI y abrazar sobre todo en la época de Bush una acción común. Todos ellos participaron en las guerras contra la invasión a Irak, que también es un elemento también que está detrás de las causas de la primavera árabe. Todos estos regímenes terminaron siendo en parte los tercerizados de la guerra contra el terrorismo, ¿sí? En las prisiones de Mubarak se torturaba en nombre de, o sea, habían a los aviones que venían directamente de Afganistán y otros lugares para torturar en el mundo árabe y no llegar. Luego algunos llegaban a Guantánamo, que eran los que se blanqueaban, en realidad quedaban muchos otros al margen. Todos esos regímenes eran usados por Estados Unidos. Y es muy interesante también preguntarse si el cambio de gobierno, la llegada de Obama, y particularmente el discurso de Obama en el Cairo, que les recomiendo a todos a googlearlo, buscarlo, no fue, algunos dicen, el detonante de la primavera árabe. Ese supuesto cambio político que iba, la llamada a la democracia que daba Obama y el compromiso supuestamente que había Obama,
Obama en favor de la democracia en esos países no fue soltarle la mano a los dictadores de turno. Lo que es claro después, que en el mismo Cairo, Obama, que prefería y alababa la democracia y las elecciones, no le gustaron las elecciones que llevaron adelante los mismos egipcios, y 3 años después terminó apoyando un golpe militar contra el gobierno de Mursi, que era un miembro de los hermanos musulmanes que había llegado al poder legítimamente en forma democrática, ¿no? Dos elementos más para comprender un poco esta breve síntesis de las causas de la revolución o los movimientos árabes. Esta cuestión de la presencia de Irak, ¿no? La cuestión de la guerra en Irak significó también una nueva demostración que el mandato occidental de llevar la democracia en realidad terminó siendo una falacia, transformó a Irak en un estado fallido, ¿sí? Todo esto, la descripción que estoy haciendo, no estoy ni alabando a Saddam Hussein, ni a Gaddafi, ni a Mubarak, obviamente, sino estoy tratando de describir que el discurso, ¿no? Que llevaba adelante Occidente y que era comprado por algunas, sobre todo juventudes árabes, terminaron en una profunda decepción. También esto, el clima de decepción, de desesperanza, ¿sí? De una juventud que los países árabes son esencialmente países jóvenes, preponderantemente jóvenes, tenían una desesperanza también en el sentido económico, de no encontrar empleo, etc., ¿no? Y justamente la imagen de este joven que se prende fuego es un símbolo también, no solo de la corrupción de esos estados, sino también de la poca esperanza que se tenía en cuanto a un futuro mejor. Y por eso también la revolución, con este lema de justicia social que levantaba, de dignidad en lo económico, pero también en lo político, y en el lugar de ser escuchados y ser partícipes del cambio, me parece que es importante retomarlo. Pensar que fueron eso solo, pensar que fue ese momento de algarabía, de estallido, donde se dio en la Plaza Tahrir una dinámica de espectacularidad, ¿no? Porque también la Plaza Tahrir, si alguno puede buscar los videos, va a ver que en ese acampe era un momento performativo, dirían, ¿no? Hoy los cientistas sociales, un acto donde había no solo la posibilidad de un encuentro, y esto es significativo en Egipto, plurirreligioso, ¿no? Donde los musulmanes rezaban junto con los coptos, los cristianos en Egipto, pero también hubo obras de teatro, proyección de películas, ¿no? Debates muy interesantes sobre el futuro, pero también hubo 817 muertos, ¿no? O sea, fue un enfrentamiento, un acto performativo no en absolutamente pacífico, porque las fuerzas del régimen de Mubarak resistieron, ¿sí? Pero se logró la renuncia, el 11 de febrero se logró la renuncia de Mubarak, y el ejército garantizó en ese momento la transición democrática. Tengamos en cuenta esto, en los países árabes el ejército tiene prestigio, ¿sí? Sobre todo en Egipto, porque justamente es aquel que recuerda al nacionalismo árabe, pero también sobre todo porque el ejército tiene un lugar preponderante en los países árabes, porque ante la debilidad de la sociedad civil, ante el clientelismo de las burguesías árabes, el ejército ocupa un lugar preponderante, y sobre todo en Siria, donde controla más del 52% de la economía del país. O sea, es un ejército que tiene fábricas propias, ¿no? Y que emplea personal, ¿no? Y es un lugar de ascenso social. Y por eso la importancia social y el prestigio social, y el lugar que ocupa hasta el día de hoy, ¿no? Y es interesante, el tema es vamos de Egipto, ¿no?
Si quieren, Nacho, después... Sí, no, estaba esperando ahí como que un poco... bienvenido sea. No, está bien, sí, por ahí como un poco para orientar a los compañeros y compañeras, tomo algunas cosas de lo que dijiste vos, y si querés, Mariano, después aportar algo vos. Cuando nosotros pensamos el mundo árabe, ¿sí? Digo, cuestiones que parecen obvias, pero que a veces a la luz de los ojos occidentales, y sobre todo un viernes a la noche, se nos olvidan. Digo, no es lo mismo árabe que musulmán, digo, eso es como una cuestión obvia, pero que a veces no es tan obvia, ¿sí? Cuando hablamos del mundo árabe, sí, por ahí nos podemos circunscribir más a lo que es Medio Oriente y el Magreb, pero si hablamos del mundo musulmán nos tenemos que ir hasta Indonesia, ¿sí? Porque es una cuestión religiosa, ¿sí? Pero por ahí hay algunas cuestiones también como para complejizar o darle un poco más de estructura a esto que comentaba Gabriel. Nosotros podemos por ahí, de una manera muy sistemática, pensar los regímenes dentro del mundo árabe de dos maneras, ¿no? Las monarquías, ¿sí? Conservadoras, las monarquías del Golfo, ¿sí? Con Arabia Saudita a la cabeza, ¿no? Pero también tenemos los Emiratos, Jordania, digo, entre otras monarquías, y también tenemos estos estados, como puede ser Egipto, Siria, Libia, Argelia, que en su momento, digo, sobre todo al calor de la Guerra Fría, abrazaron esto que se dio por llamar el socialismo árabe, ¿no? El socialismo a lo árabe. Y ahí tenemos nombres conocidos como Nasser, como el padre del que actualmente está en Siria, que no me sale el nombre, se me fue. Assad. Ahí está, se me fue. Assad, ¿sí? Digo, que son países que se presentan como repúblicas, pero que, como decía Gabriel, funcionan de alguna manera como, digo, repúblicas hereditarias, ¿no? Ya sea a través de sangre, como son los Assad, o también como el caso egipcio, que después Nasser vino al Sadat, Mubarak, y acabamos de ocupar 30 años de historia y tuvieron 3 presidentes nada más, ¿no? Y un poco también para pensar esto que decía Gabriel, entender que la primera era, en un principio, después podemos evaluar qué pasó a posterior, fue un movimiento desde abajo, para nada orgánico, o sea, no había ni un partido político atrás o grandes asociaciones de la sociedad civil impulsando el movimiento, y como decía Gabriel, donde hay una gran presencia de, por un lado, jóvenes que se conectan a través de las redes sociales, ¿sí? Y eso también después tenemos que pensar si por esa dinámica es que después este movimiento revoltoso cae o se diluye. Y algo que dijo interesante Gabriel, pero que también hay que verlo desde otro lado, esto de la performatividad que tuvo al punto de que varias religiones pudieran estar rezando en el mismo tiempo. Eso mismo también se vio en las relaciones de género entre el hombre y la mujer, ¿sí? Sociedades donde normalmente la mujer no suele tener, a los ojos de la sociedad, un rol político destacado y público, en los momentos de la revuelta árabe, la mujer estaba luchando ahí mano a mano y con sus propias consignas, junto con el hombre, ¿no? Dentro de la sociedad. Y eso es interesante porque en cada momento de rebelión de las sociedades árabes, la mujer se la deja como salir, por decir entre muchas comillas, y una vez que se reintegra el orden, bueno, vuelve otra vez el orden también dentro de las relaciones heteropatriarcales que tienen la particularidad dentro del mundo árabe. Pero nada, era eso como para darle un poco más de estructura. ¿Vos, Mariano, querés decir algo? Sí, primero, ojo, porque el tema acá de condición de la mujer y demás, en algunos lugares más que en otros. Sí, totalmente. Y el caso egipcio ha tenido algunas vueltas que fueron complicadas hasta para las cronistas occidentales que estuvieron en esa plaza y que poco más que tuvieron que salir volando. Pero bueno, es un detalle que a veces comentamos en historia contemporánea. Yo lo primero que quiero, como parte de mi intervención, es agradecer la presencia de todos ustedes, los que son alumnos cerrando de alguna manera esta cursada, y los que no son alumnos directos y han querido acercarse como una verdadera opción política. El tema y nosotros discutiendo el tema. Discutir estas cuestiones a 10 años vista nos permite justamente hacer una evaluación.
¿Qué cambió? ¿Qué siguió? ¿Cuál era el escenario hace 10 años? ¿Qué actores tenían un lugar destacado hace 10 años? ¿Y cómo en esos 10 años cambiaron de posición o de centralidad? Una Rusia que hace 10 años no parecía estar tan metida y que en 10 años pudo de alguna manera meter la cuña entre Estados Unidos, Turquía, un Irán que sigue jugando sus cartas por más que no sea árabe y sea musulmán. Quería acotar con Nicolás que no falta nada para que el país del mundo con más musulmanes termine siendo China. ¿Se entiende? Aunque sea una minoría. O quizás la India, aunque sea otra minoría. Así que tengamos en cuenta a veces esas cuestiones que, como bien señala Nicolás, nosotros desde Occidente, para ellos nosotros somos todos latinos, ¿no? Todos hacemos reggaetón. Para nosotros pareciera que ellos fueran todos lo mismo. Pero bueno, hay diferencias a distinguir y eso es parte de nuestro laburo en esta reunión. Si algo a mí me parece importante de esta reunión es que se tome el recuerdo, se escriba sobre esto, pero también que se dé una opinión autorizada. Ustedes han venido a una reunión en donde por lo menos 2 de las personas que asisten, Nicolás y Gabriel, se dedican a investigar profundamente algunos de estos temas en diferentes opciones y posiciones, y por lo tanto son una opinión autorizada, no una mera intuición emotiva, ¿no? A mí me gusta esa reunión de club de barrio, ¿no? Donde uno que tiene apellido X habla de sus paisanos. Tendríamos que discutir cuál es el área a observar, cuál es esa primavera árabe. Por eso Nicolás también nos va a hablar desde un borde que a veces nos pasa desapercibido. ¿Hasta dónde llega? Algo que comentábamos en la presentación o cuando nos organizábamos con Gabriel y con Nicolás. Todos estos países tienen una importante emigración fuera del área, a los Estados Unidos, a Europa, en algunos casos llegan incluso a América Latina. Esos emigrados también juegan sus bazas en esta discusión. Esta idea de ver al mundo árabe y las situaciones del mundo árabe como si fueran olas, ¿no? Que se van dando y se van diluyendo. Ahí no puedo dejar de acordarme de Charly García, ¿no? Que hablaba de las nuevas olas, pero yo soy parte del mar. Bueno, eso habría que discutirlo de muchas maneras. Muchas veces los historiadores queremos vivir hechos históricos. ¿Se entiende lo que digo, no? Queremos vivir hechos históricos y decir, yo estuve y yo que soy un especialista o un conocedor y demás. Habría que ver si es un hecho histórico. Creo que en realidad nuestro laburo como historiadores sería meterlo en un contexto más amplio que a veces le baja un poco el precio. ¿Estamos? Y si no es tan histórico, y si es un jalón más en un proceso más largo que es más difícil de explicar, que exige que ustedes se sienten, por eso que hoy haya casi 40 personas es realmente destacable. Ustedes han destinado un tiempo a esto, a sentarse a escucharnos. Por otro lado, a veces nosotros mismos exageramos esa idea. Con esto evidentemente no estoy diciendo que el hecho histórico de hace 10 años, que por algo lo llamamos primavera árabe, y por algo yo escogí ponerle un nombre tan triste como la primavera que devino en invierno. Gabriel era un poco más optimista, Nicolás también, pero desgraciadamente tenemos que considerar que a 10 años vista, si ustedes tenían una edad hace 10 años en la plaza de Tahrir y ahora, la verdad que no sé si están pasando el mejor momento. La obligación nuestra como historiadores, por eso es importante que Gabriel compare esta primavera con los trabajos de Hobsbawm, de enmarcarlo en otras miradas, esta idea de ajustar la mira sobre el lugar, mirar cómo puede haber arrancado antes, y algo nos va a tener que decir Nicolás, por más falso presentador y coordinador. Esto es como cuando uno tiene que subir gente al vehículo y dice, no, este viene, pero se baja pronto. Mentira. Es muy importante también ponerlo en el contexto de la indignación en la sociedad europea, en nuestra sociedad latinoamericana y en la sociedad árabe frente a las promesas que parecían acercarse en el año 2000, en la caída de los regímenes soviéticos, en las transiciones democráticas. Piensen que de haber tenido un buen resultado, esta ola de la primavera árabe sería una
sexta ola de transiciones. Y así se vio en la época también, ¿eh? Aunque el éxito lo haya tenido hasta cierto punto nada más que Túnez, la idea de, bueno, estos se van a transformar pronto en países democráticos. Miren, Shlomo Ben-Ami, historiador, padre intelectual de Ranan Rein, que tanto nos visita y demás, primer embajador de Israel en España en el año 86, periodo de Felipe González. España no tuvo relaciones con Israel hasta el año 86. Shlomo Ben-Ami, que fue después ministro de Relaciones Exteriores israelí, fíjense cómo esta gente manda de embajadores y de ministros de Relaciones Exteriores a estudiosos y profesionales, y no a amigos bien peinados. Decía en el año 2011, Egipto se dirige hacia un modelo de régimen pluralista. Hoy podríamos decirle a Shlomo Ben-Ami que la verdad que fue más optimista de lo que terminó sucediendo. Cuando yo preparaba algo de lo que quiero conversar hoy con Gabriel, porque además algo de esto lo continuaremos en el Instituto Joaquín B. González, revisé una carpeta bolsa con mis recortes de hace 10 años. Y la verdad que es muy, muy desasosegante ver lo que se pintaba como una perspectiva, cómo los periódicos nos sirven para eso, no mucho más que para eso, y cómo hoy, a 10 años vista, estamos aquí reunidos, no digo que lamiendo las heridas, pero más o menos. Esta idea también de la indignación y el estallido. Hoy o ayer ya hay una indignación y estallido en los territorios palestinos con respecto a Abbas y la región de Cisjordania. Estas oleadas democratizadoras, que al final parecen tener esta salida, mi intención, como presentando estas cuestiones, era más bien la de un abogado del diablo, la de marcar muchas de las falencias al respecto, cómo pasó, cómo se procesó, sus consecuencias, porque hoy a 10 años vista ya podemos evaluar, no solo criticar lo que diga Shlomo Ben-Ami, sino pensar básicamente, bueno, ¿qué consecuencias hubo? Por eso esa idea de invierno, ¿no? Como en muchos lugares se produce una situación en la cual, sin duda alguna, y pienso en Irak, pero puedo pensar en Libia, muchos deben estar pensando y añorando el antiguo régimen. Ustedes sabrán que en España pasó lo mismo cuando Napoleón echa a los Borbones y luego los Borbones vuelven de la peor manera y en la peor encarnación, que es la de Fernando VII, ¿no? Bueno, ¿en qué medida la desilusión que produce eso, después de años de estar incubando estas cuestiones? Tanto Nicolás como Gabriel plantearon, bueno, los fenómenos de descolonización, muchos de ellos teñidos de un supuesto socialismo a la árabe, y ya empezamos a ver cosas ahí. Esta idea de buscar salidas propias, yo un poco en chiste y un poco en serio le decía a Gabriel, esta idea de la estrella del oriente, alguien de allá lejos que nos va a decir cómo se enrosca el tornillo, cuando en realidad no hay muchas más vueltas para enroscar el tornillo. Y lo comparaba incluso con otras miradas occidentales. Ustedes no tendrán edad, pero los que tenemos más edad nos acordaremos cuán pasmados estaban los europeos con fenómenos como los zapatistas. Ahora parece que los zapatistas solo se dedican a hacer viajes turísticos en reversa de las carabelas de Colón, pero parece que hubieran salido del cuadro en el cual nosotros estábamos viendo. Y creo que nuestra labor es ser críticos. Y a mí me parece que hemos visto estos fenómenos muy tuertos, mirándolos siempre con un ojo y olvidándonos de muchos límites y muchas trabazones, y algo mucho más espantoso. Imagínense ustedes ser pobres en un territorio rico y ser o intentar ser autónomos en una región subordinada. Realmente parece el peor de los escenarios posibles. ¿Estamos? Efectivamente, estos enfrentamientos y estas discusiones, metidas en el marco de choques, con una palabra que es muy fea, que nosotros en la facultad usamos muy poco, porque tiene un aire demasiado germánico, un área geopolítica de enfrentamiento. La palabra geopolítica no se tiene que usar, así que pongan un pitido ahí, cuando yo diga geopolítica, hacen pi y siguen de largo, que supera a esta gente. Esta gente está jugando su destino, su vida, la vida de sus antepasados cercanos, sus esperanzas,
sobre una arena, nunca mejor dicho en este ámbito, sobre una arena movediza por fuerzas que están por fuera de ahí. Potencias occidentales, reingreso de Rusia, jugada de Irán, tratando de prender fuego el granero del contrario antes de apagar el fuego del propio, etcétera, etcétera, y que se llevan de por sí las vidas de muchas de estas personas y las esperanzas de una generación. No es la primera generación, podría ser la segunda o la tercera, de acuerdo a cómo contabilicemos, ¿no? Podemos contabilizar con Nasser, podemos contabilizar con el socialismo argelino y podemos seguir un poco más. Y creo que el peligro está en las consecuencias, justamente. ¿Quiénes asomaron la cabeza en esos momentos y qué les pasó a algunos de ellos? El ejemplo más sangrante, sin duda alguna, es la guerra civil en Siria. Piensen ustedes que todos ustedes se estremecen por una guerra civil que en España duró 1000 días. 1000 días, 2 años, casi 3. Y en Siria estamos llevando 10 años de guerra civil y en Irak casi, y si quieren en Afganistán llevamos casi 3 o 4 décadas. Piensen eso desde nuestra perspectiva latinoamericana, no como conformándonos con nuestra perspectiva, sino amenazados por esa perspectiva. Ojo, porque pueden pasar estas cosas en esos horizontes y en esos escenarios a futuro, cuando las grandes potencias o los intereses supranacionales se meten en muchas de estas cuestiones. Yo pensaría eso, ¿no? Subordinados en un lugar central y ricos, y pobres en un lugar de riqueza o de importancia al respecto. Y también pensar, por eso lo de la estrella del Oriente, siempre es más verde el pasto en la casa del vecino. Ah, no, mirá cómo estos están viviendo una realidad nueva, estoy de acuerdo con Gabriel, performativa y demás, y a veces nos olvidamos de lo que nos pasa a nosotros, o que pasa en nuestro ámbito y en nuestro ambiente. Estar mirando esos modelos y olvidándonos algo que a mí me gusta mucho, pero mucho repetir, de alguien que pasó a la historia como el califa. Sabrás muy bien, Gabriel, que a Julio Anguita, y vos, Nicolás, también lo sabés, como alcalde comunista de Córdoba, en España, Andalucía, lo llamaban el califa. Encima tenía una barbita así alargadita, ¿no? Daba como el califa malo de Darwudes. ¿Cuál es la historieta esta? Que hay uno así muy serio, él, etcétera. Decía Julio Anguita que la política era un oficio agrario. Mis alumnos me han escuchado decir esto mucho en los últimos 2 o 3 años, pero ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros estamos esperando una resolución inmediata de estas cuestiones y quizás esto sea una siembra que tardará muchas décadas y quizás varias generaciones en resignificarse. En ese sentido, la política es un oficio agrario, algo que exige la pedagogía, la explicación y el volver a insistir, a veces tomando esas experiencias sociales de cada región. Piensen ustedes que algunas miradas se encandilaron con los zapatistas, otras con Podemos, algunos con Lula, muchos con Evo, otros con la experiencia kirchnerista argentina, muchas veces visto como algo exótico. Y somos nosotros los que desde este ámbito académico tenemos que quitarle exotismo a esos pueblos árabes, con sus minaretes y sus tules, para tratar de explicar algo como historiadores e historiadoras que somos. Y en ese sentido, justamente, vuelvo a la mirada inicial, al punto en el cual nosotros, como historiadores, nos encantaría poder estar en el momento histórico y en el hecho histórico. Y quizás estemos en el hecho histórico como Pete Best estaba en la fundación de los Beatles. Estemos en el hecho histórico nada más que para poder seguir de largo. Creo que el trabajo que estamos haciendo o que se hace en este punto tiene que ver con eso, con abrir una discusión basado en hechos reales, concretos y estudiados. Por eso Gabriel hizo el raconto, Ignacio le va a dar una pata por el lado más menos perceptible o menos atajable, y creo que tenemos también un fragmento fílmico para exhibir, ¿no?
Eso sería parte de mi intervención, siempre guardando el papel de abogado del diablo y pensando por qué no se le puede exigir a estas sociedades estándares de exigencia política y democrática como se los exigimos a otros, o como nos los exigimos nosotros, ¿se entiende? Yo puedo discutir si la ilustración tiene que estar en todo el mundo. Quizás Todorov tenga razón a nivel teórico, pero también debería preguntarme por qué siempre tengo que hacer adaptaciones cuando las cosas no salen para bien de todos. Bueno, en realidad esto a usted le va a venir bien porque le va a generar algún tipo de resiliencia, otra palabra horripilante junto con experticia, etcétera, etcétera. Pensemos que todo lo que estamos viendo y estos 10 años de fenómeno son 10 años de vida de gente como ustedes y como yo, y en algunos casos, jugándose la vida al respecto. A mí me trae a meditar y a reflexionar sobre ese punto. ¿En qué medida no se les tiene que exigir y no disculpar que salgan a un camino de transformación social o democrática y que no se oculte más bajo la idea de son las costumbres propias de esta localidad? Porque las costumbres propias de esta localidad están en todos lados, ¿entiende? Y entonces, bien, muchas gracias. Mi parte. ¿Querés seguir vos, Gabriel? Si no, sigo yo, como vos quieras. Tengo un par de cosas para... Yo también, por eso. Pero seguí vos y después voy yo. Dale. Bueno, no, coincido en muchas de las cosas que planteó recién Mariano. Siempre es muy útil los vínculos y las alusiones y las, ¿no? Seguirlo a Mariano porque me parece iluminador en muchos casos, pero también en su ánimo polémico quiero sumar más polémica y tal vez alentar a que como se llama, algunos otros intervengan. Me parece que hay que recuperar siempre, bueno, parece un clásico y hasta es un lugar ¿no? bastante trillado, pero recuperar a Benjamin, ¿no? En sus lecciones de historia. La idea de salirse de la linealidad, ¿no? Y no quedarse también con una construcción del espacio-tiempo vacío y homogéneo. ¿En qué sentido? Me parece que es interesante pensar, ¿no? Las desviaciones, los caminos posibles, y si nos preguntamos si la primavera, ¿no? Justamente no vuelve a surgir todos los años, bueno, no habría que esperar que la primavera tal vez pase una larga temporada de invierno, pero la primavera siempre está. Quiero decir porque estamos viviendo, por lo menos antes de la pandemia, 2019, se estaba escuchando ya en Argelia, ¿no? Que cayó el régimen de 30 años de Bouteflika, ¿no? Igual que Mubarak. Bouteflika iba por el 5º mandato, nada más que tenía 82 años y no hablaba, ¿no? Ya casi ni hablaba. Igual que Mubarak, era uno de los padres fundadores del Frente Nacional de Liberación, participó de los gobiernos de Ben Bella, digamos, tenía una aura, ¿no? Pero igualmente ya la gente estaba cansada en Argelia. Otro tanto totalmente diferente, para no quedarnos tan solo con estos grupos, ¿no? Sino que golpea también, por ejemplo, al régimen del Líbano, ¿no? El 2019, movilizaciones muy grandes en el Líbano, también de la juventud, contra un régimen democrático armado por los franceses, confesional, ¿no? Donde los maronitas, cristianos maronitas tienen una preponderancia sobre los sunitas, luego vienen los chiitas, todo un acuerdo, donde nada más ni nada menos también le pegaban a Hezbollah, ¿no? Que para algunos es el bueno, para otros es el malo, digamos, pero en sí estaba como parte del juego político y de esa torta repartida, lo cual era combatiente. Así podemos nombrar a Sudán, podemos nombrar otros lugares donde se estaba viviendo un resurgir supuestamente de la primavera árabe. No hay que nosotros como historiadores pretender también de que rápidamente salir de la lógica binaria de triunfos y derrotas, ¿no? Si no en la micropolítica no quedaron algo, porque si los muchachos, muchachas egipcias tuvieron que ir a una plaza, y ocupar una plaza, es porque no tenían el sindicato atrás para hacer movilizaciones y hacer, ¿no?
grandes actos y acumular fuerzas y demandar, hacer huelgas, porque justamente los sindicatos estaban prohibidos, los medios de comunicación estaban silenciados, etc. En ese sentido, no se vivió ahí y luego fue tomado nada más ni nada menos por los precarizados europeos, etc. Algo de lo que va a ser más la continuidad y las formas de organización y políticas del nuevo mundo de tercerizados y de marginados, ¿no? De las formas de lucha nuevas, digamos. ¿No? ¿Dónde van a ir a protestar los pibes de Rappi, digamos, ¿no? Si no va a ser esa el tipo de accionar que se va a tener. Bueno, estamos viviendo en una América Latina, en Argentina particularmente, que salió de la experiencia del 2001 con muchas organizaciones sociales, ¿no? Que canalizan por ahí las protestas sociales. Pero en estos lugares también digo, por la reflexión de Mariano, es de ver de dónde surgían, ¿no? En ese sentido de una sociedad civil absolutamente debilitada. Si Túnez es la excepción de la primavera árabe y gobierna todavía y hay un régimen parlamentario bastante extendido, tiene que ver con dos cosas, creo. Una, porque existía más sociedad civil. Los sindicatos tuvieron un rol importante en la primavera de tunecina. Otro, porque hubo un partido de coalición islamista, ¿sí? Pero más abierto, y tenía un nombre en árabe muy significativo, que se llama Al-Nada, que es justamente el resurgimiento árabe, ¿no? Que retoma la Al-Nada de fines del siglo XVIII, principio del XIX. Y en ese sentido termina haciendo una coalición bastante amplia, pluralista, y termina ganando hasta con el apoyo de las mujeres, ¿no? Centralmente terminan votando mujeres con una búsqueda reformista. Eso me parece que es importante en pensar justamente el diferencial, que para comprender los lugares, los procesos en cada uno de los lugares. Y después también, sin duda, la intervención extranjera, ¿no? Que esto que decía Mariano es importante, pensar desde lo geopolítico que se está jugando, ¿no? La guerra en Siria no se puede explicar sin comprender que Rusia tiene una base naval ahí muy importante en el Mediterráneo Oriental, casi la única que tiene por fuera del Mar Negro y de otros lugares, que China tenía un acuerdo con Gaddafi para crear un dinar africano, ¿no? Entonces, ante la debilidad y la propuesta de la propia sociedad, fue utilizado también estos movimientos, y el primer lugar que fue utilizado fue justamente en Libia para las potencias intervenir rápidamente a favor de la democracia, ¿no? En ese sentido, el asesinato de Gaddafi, hasta el mismo Obama dice en 2016 que fue el gran problema es haber derrocado a Gaddafi sin haber tenido una propuesta de recambio, ¿no? Pero esto nos retrotrae a otro elemento. Libia. ¿Qué viabilidad tiene Libia hoy? Digamos, es un estado fallido, dividido entre las 13 tribus que existen y gobiernan Libia. En realidad fue un invento de Libia, ¿no? Como fueron todos los países árabes, un invento de las potencias coloniales cuando se dividieron el mapa del norte de África y lo que nosotros conocemos como el Medio Oriente. Y en ese sentido, Libia es un rompecabezas. Por tanto, ¿cómo se vuelve? Y es el lugar hoy donde están las mafias y por donde salen los barcos, a donde van los inmigrantes para cruzar a Europa. Pero me parece importante que el accionar, ¿no? Una cosa es el discurso occidental y otra cosa es su accionar. Hubo democracia en Egipto, se logró voltear a Mubarak, se lograron elecciones, ganó al-Mursi, que es nada más ni nada menos, era nada más ni nada menos porque murió en el 2019 en la cárcel, el gobierno de los hermanos musulmanes. Los hermanos musulmanes estaban 80 años proscriptos en Egipto, ¿no? Y terminaron siendo un Estado dentro del Estado, terminaron siendo el lugar de contención de los pobres. Y eran justamente lo único que estaba organizado, por eso ganaron. Digamos. Y también en sí eran una expresión de un reformismo islámico.
¿En contra de quién estaban? O sea, ¿quiénes se les terminaron oponiendo, ¿no? Los que gobiernan hoy, los militares, digamos, donde no quisieron justamente soltar las riendas del poder y tuvieron de aliados a otros islamistas, pero nada más ni nada menos que los islamistas wahabitas, los más radicales, porque son justamente la forma de comprensión del Islam que tiene la monarquía saudita, ¿no? Y justamente la alianza entre los militares egipcios y el gobierno saudita lo que sostiene y sigue sosteniendo a ese régimen tan importante en Medio Oriente, Egipto, porque es también el segundo país, el primero es Israel, que recibe ayuda militar por parte de Estados Unidos, ¿no? Me parece este lugar de la intervención militar, que luego lo vamos a ver en Siria, ¿no? Y ahí quiero traer otra cuestión, porque nosotros estamos hablando desde acá, siempre hacemos y hacemos correctamente, como señalaba Mariano, una mirada geopolítica, primero a nivel mundial, una geopolítica a nivel regional, pero muchas veces no se los escucha a los mismos sirios, ¿no? Hay muy poco de los análisis internacionales que rescaten la lectura, las demandas, las voces de los propios sirios, y eso me parece, en primer lugar, es un ejercicio siempre necesario, ¿no? ¿Y por qué? Porque ¿qué te van a decir los sirios? Te van a decir que no es como dicen las lecturas occidentales, que es un conflicto entre chiitas y sunitas. En realidad, lo que hay que decir es que sí, siempre hubo desde el siglo VII en el Islam hubo un conflicto entre chiitas y sunitas, pero en realidad lo que hay detrás es una disputa política entre Arabia Saudita e Irán, ¿sí? No hay un problema entre algunos barbados y otros que no son laicos. En realidad hay una disputa por los que quieren mantener el poder y las ejes de alianzas que se van estableciendo en cada uno de los lugares. Por eso los invito a ustedes a leer, que hay bastante traducido. Por ejemplo, Las voces de Sirias, hay Flores de Daraya. Después les paso el link en el chat si quieren para escuchar a los propios sirios, ¿no? Para salir de esta lógica de deshumanización que plantea el orientalismo y poder mirar que existe un juego de tronos, existe un juego de ajedrez geopolítico donde interviene sin duda Arabia Saudita apoyando y transformando los levantamientos legítimos que hubo en Siria en contra del régimen dictatorial de la familia Assad, pero que rápidamente eso transformaron en guerra de guerrillas y donde dio pie a que pasen en esas fronteras que no existen entre Irak y Siria los grupos yihadistas, especialmente que siguieron a Al-Qaeda y formaron el ISIS, ¿no? El Estado Islámico, para intervenir directamente en la guerra de Siria y transformarlo eso en una carnicería atroz, ¿sí? Donde la población está secuestrada por el conflicto, ¿no? Es terrible, ¿no? Entonces, hay algunos grupos que en Siria, como el Foro de Familias por la Libertad, que denuncia las cárceles que se mantienen de un lado y otro de la batalla, o las Mujeres Sirias por la Democracia, que también piden el regreso, el derecho al regreso derecho a regresar a Siria, ¿no? Porque también otra consecuencia fue la inmigración masiva de sirios, ¿no? Y en ese sentido también una cuestión importante pensar que todo esto que está pasando y viene pasando hace 10 años, todo esto hay una impunidad terrible, de todos lados, ¿no? O sea, y que a la vez significa un barómetro para decir, bueno, si pasa en Siria y a nadie le importa, ¿no? Recuerden la voz de Hitler sobre el genocidio armenio. Si a nadie le importa lo que está pasando en Siria, bueno, esto después se puede trasladar a otro lado. Recién Mariano comentaba los musulmanes en China. Bueno, los uigures, que es una etnia musulmana, turcos musulmanes, bueno, no la están pasando muy bien en China, ¿no? Hay un proceso de reeducación, justamente la guerra contra el terrorismo chino, están haciendo un proceso de reeducación para que sean musulmanes, pero
a la manera que el Partido Comunista Chino desea que sea. Interesante. Digo, hay mucho en juego. Si quieren, después retomamos para las conclusiones. Sí, de mi parte, por ahí marqué algunas cosas como para seguir complejizando, lamentablemente, porque es como un tema que se puede complejizar un poco más. En algunos puntos estoy muy de acuerdo con lo que decía Mariano, digo, por ahí una de las grandes falencias que tiene nuestra carrera, digo, ya sea, pues yo hablo por Puan, ¿no? No puedo hablar por los profesorados, pero sí hablando de Puan es, digo, la ausencia del análisis geopolítico, ¿no? Medio Oriente y el Magreb es una zona geopolítica en términos de recursos naturales centrales, incluso para la reproducción del sistema capitalista. Digo, y ahí también digo, es un llamado a que los historiadores empecemos a ver más a la geografía crítica, porque pareciera que digo, nuestra torre de marfil no se sube nada más que nosotros, ¿no? Pero gran parte de lo que sucede hoy en el mundo árabe, aunque no puede ser reducible solamente a eso, tiene que ver con la necesidad que tiene el capitalismo, en términos globales, de reproducirse con materia prima a bajo costo, que es básicamente el petróleo. El petróleo en gran parte del Medio Oriente y en el caso del Sahara Occidental, que es el que yo me especializo, en los fosfatos, que sirven para hacer nada más ni nada menos que los fertilizantes que usan empresas como Monsanto, ¿no? Digo, como para pensar quiénes están atrás de todas estas cuestiones, ¿sí? Otra cuestión y pensar dentro ahí de la geopolítica, ahí Gabriela hablaba de las bases navales rusas en Medio Oriente, también hablar de China, ¿no? China actualmente es el principal inversor en todo el continente africano, digo, más allá del mundo árabe, digo. Hoy en día China representa casi el doble de la inversión que representa Occidente en el mundo árabe, y eso también de alguna manera nos hace pensar si de acá a 30, 40 años, de la misma manera que hoy maldecimos la intervención occidental, no vamos a tener que maldecir la intervención china, digo, en países como África y eventualmente también Latinoamérica, ¿no? Pero a mí también ahí, a la hora de construir y de nosotros como historiadores acercarnos a estas problemáticas, hay una cuestión también del relativismo cultural, ¿no? Y que un poco ahí Mariano decía algo, ¿no? Digo, ¿hasta qué punto yo le puedo exigir estructuras o formas de hacer política a cierto pueblo y hasta qué punto yo tengo que decir, bueno, es la forma de ellos? Y ahí es una tensión que a la hora de analizar estos casos es constante. Particularmente, yo me especializo, como decía, en el Sahara Occidental y la cuestión de la construcción de los feminismos, y es muy complejo a la hora de pensar cómo se piensa el feminismo desde España hacia el mundo árabe, y es bueno, hasta qué punto estoy siendo opresor, hasta qué punto estoy entendiendo sus formas, hasta qué punto sus formas no siguen reproduciendo el patriarcado. Digo, ¿existe el patriarcado o existen los patriarcados? Digo, ¿no? Son como debates que incluso al calor del posmodernismo se han llevado a límites que se vuelven inocuos o incluso en algún punto a veces reproductores de las peores cosas que tiene nuestra sociedad. Y también en ese sentido también pensar y problematizar un poco qué significa lo árabe, ¿no? Porque a veces nosotros hablamos de lo árabe como si lo árabe en el siglo XV o en el siglo XXI fueran lo mismo, y si lo árabe en Siria o en Marruecos fuera lo mismo. O incluso en términos históricos, digo, esta idea, por ejemplo, apelando a las imágenes que a veces reproducen nuestra prensa, de que todo aquel que es árabe automáticamente es musulmán, ¿no? No hay como distinción, y todos están con una bomba dentro de la mochila, ¿no? Casi como si nosotros incluso seamos practicantes o no del catolicismo, pero que sí vivimos bajo una cultura y una sociedad católica, todos fuéramos miembros del Ku Klux Klan, ¿no? Digo, parece como exagerado, pero así es como ve la prensa occidental al mundo árabe, ¿no? Y también pensar si por ejemplo, pensemos el caso de Arabia Saudita, ¿no? Que nosotros lo tenemos como el caso de mayor conservadurismo político y económico en términos
dentro del mundo árabe, y también es el país que tiene mayor cantidad de apoyo de Estados Unidos, históricamente. Digo, fue la gran alianza Estados Unidos-Arabia Saudita durante la Guerra Fría para detener el avance del comunismo en los países de estos que yo anteriormente mencionaba, como los socialistas árabes, ¿no? Digo, para pensar que eso que se piensa como el Oriente, o el árabe atrasado, o el árabe conservador, o el árabe represor, no es también producto de una construcción de Occidente, ya sea desde términos discursivos como también de apoyo o incluso funcional a los intereses de Occidente. Por eso también, volviendo a la cuestión de la primavera árabe, yo creo que a la hora de pensar, y un poco lo decía Mariano y Gabriel, a la hora de pensar cuáles son las causas que tiene esta primavera árabe, hay que buscarlo en los dos lados. No es ni un problema estrictamente árabe en el sentido de cuestiones internas, ni tampoco hay que caer en ese discurso simplista de intervención extranjera, ¿no? Yo que acá, incluso en Latinoamérica, también lo vemos, ¿no? Como, bueno, esto es por culpa de la Embajada de Estados Unidos. Bueno, no. Es como decimos los historiadores, es un poco más complejo y hay que hacer como un mix entre las dos cuestiones. Y como para cerrar, algo que ahí un poco Mariano había anticipado, a la hora de pensar los comienzos de la primavera árabe, digo, yo lo puedo pensar de dos maneras. Digo, retomando un poco lo que decía Gabriel, incluso podemos pensar el inicio de todos estos problemas en la Primera Guerra Mundial. Digo, nosotros como historiadores tenemos que tener la posibilidad de trabajar con el corto tiempo y el largo tiempo, ¿no? A la manera brodeliana. Digo, esto que decía Gabriel de que se inventaron países, Irak no existía antes del reparto que hace Europa en los acuerdos Sykes-Picot, digo, para ahí no está tanto en tema, con la caída del Imperio Otomano, Francia y Gran Bretaña, y también la Rusia zarista, se trataban de repartir lo que hoy es Medio Oriente, ¿sí? Al mismo tiempo que Gran Bretaña le había prometido en ese momento al que era el sheriff de la Meca, o sea, como vendría a ser la cabeza política del mundo árabe, una gran nación y un gran Estado árabe unificado. A la par que se le prometía eso podríamos decir, a la cabeza árabe, ¿sí? Por el otro lado se estaba pactando en secreto la partición de lo que hoy conocemos como Libia, de Líbano, Jordania, Palestina, Irak. Y fue bastante grosero al punto de que Gran Bretaña y Francia pusieron a una misma persona, que fue el rey Faisal, como monarca de dos países distintos. Primero lo pusieron en en Siria, y como mucho no funcionó ahí, porque se le hicieron una revuelta, lo sacaron y lo pusieron como rey de Irak. Entonces, es tan grosero esa construcción de identidades, porque hoy podríamos pensar, ¿qué significa ser iraquí? ¿O qué significa ser sirio? ¿Qué significa ser kurdo? Digo, hoy no lo nombramos, pero recordemos que ahí en el medio están los kurdos tratando de sobrevivir, que eso sí podríamos pensar que es una identidad un poco más arraigada que es ser iraquí. Digo, o los palestinos, digo, pensar que la idea de nacionalista palestina se hizo al calor de la lucha contra el Estado de Israel, ¿sí? Digo, sacando esa cuestión del largo tiempo, también podemos pensar que si ustedes buscan ahora primavera árabe, lo primero que va a salir es lo que dijo Gabriel, este primer tunecino que se incendió en la plaza, se inmoló en protesta porque creo que no le dejaban vender limones en la plaza municipal. Sin embargo, 3 meses antes, en el Sahara Occidental es el único porción territorial de África que actualmente sigue siendo una colonia, era una ex colonia española y actualmente está bajo dominio marroquí, porque España abandona el Sahara Occidental sin completar el proceso de descolonización que se encuentra al sur de Marruecos. 3 meses antes de los sucesos de Túnez, parte de la población saharaui, ¿sí?, que están bajo dominio marroquí, que viven en constante represión de todos sus derechos, digo, al punto de que es un caso muy similar al palestino, digo, como para ser, digo,
si me escucha un saharaui y un palestino tal vez no estén muy de acuerdo, pero para hacer un viernes a la noche podríamos resumirlo así. Digo, hay un Estado colonizador, hay un muro que separa la población, hay desaparecidos, hay fosas comunes, hay un conflicto que se mantiene hace más de 50 años, ¿sí? Hay un Estado por fuera de su territorio, ¿sí? Hay un país colonizador, ¿sí? Pero dentro de las zonas controladas por Marruecos, ¿sí? La población saharaui se retira de la capital, que es El Aaiún, y forma un campamento pacífico para vivir por fuera del control marroquí, o sea, dentro del territorio que controla Marruecos, pero fuera de la administración de la ciudad. Entonces, apelan a sus costumbres nómades y arman jaimas, que son carpas, de manera pacífica en el desierto, ¿no? Como diciendo, bueno, no queremos hacer trabajo en Marruecos, pero la verdad que hoy en día la cuestión de la independencia está un poco complicada, vamos a separarnos y recrear nuestras tradiciones beduinas y nuestras tradiciones nómades por fuera de la lógica y el control policial de Marruecos. Este campamento, que llegó a tener miles de personas, al mes de que fue armado y con negociaciones entre lo que es el Frente de Liberación Saharaui, que es el Frente Polisario, y el régimen marroquí, Marruecos no tiene mejor idea que bombardearlo y incendiarlo, ¿sí? Al día de hoy hay más de 100 personas muertas, hay más de 500 personas desaparecidas, hubo más de 2000 detenidos, ¿sí? Pero también, digo, jugó en esa lógica que jugaron los movimientos dentro de la primavera árabe. La sociedad civil se levanta contra gobiernos que creen autocráticos, ¿sí? Y que efectivamente tienen un poder autoritario frente a las sociedades, y son reprimidas en pos de mantener el orden, ¿sí? Y a mí me parece como paradójico, de hecho seguramente ustedes la primera vez que escuchan del caso del Sahara Occidental, porque es como bastante desconocido para nuestra historiografía y para la prensa occidental, pero me parece interesante incluso los procesos de silenciamiento, ¿no? Que sufre el Sahara en general, y que recién es pensado como una posible inicio de la primera árabe, porque Noam Chomsky en algún momento, en una entrevista que le hacen, dice, hey, está todo muy bien con lo que pasó en Túnez, pero no se olviden que unos meses antes pasó esto en el Sahara Occidental, ¿sí? Y incluso es pensado a veces por fuera del mundo árabe, que tiene que ver también con la geopolítica propia de la Liga Árabe y otras cuestiones por ahí más de hilar fino. Pero esto de nombrar la cuestión del Sahara Occidental tiene que ver con que cuando nosotros pensamos en los inicios de procesos tan grandes como puede ser la primavera árabe, tal vez tengan más de una fecha de inicio, o tal vez sea complicado buscar esa fecha. Digo, a veces estamos como deseosos de encontrar una fecha que me marque, y la verdad que son procesos que son muy complejos, que incluso a veces no podemos dilucidar si, por ejemplo, lo que sucedió en el Sahara llegó a Túnez, y si por ahí fue una simple coincidencia, pero por ahí no, ¿sí? Pero que efectivamente nos invita a pensar las cuestiones, por un lado, particulares, porque como dijo Gabriel también, en cada país árabe la primavera pegó de manera distinta, podríamos decir, de manera simple. Digo, una cosa es Libia, otra cosa es Túnez, otra cosa es Egipto, otra cosa es Siria, otra cosa es Yemen, pero a su vez hay como un proceso general donde en cada uno de los países se vive la situación de una manera bastante similar, podríamos decir. Nada, con eso cierro. Mariano, ¿vos querés decir algo? No, que yo estoy, creo que en un todo de acuerdo con lo que ustedes plantean, con las moderaciones y matizaciones del caso, que me parece importante que algunos nombres suenen. Puede ser el problema saharaui, o puede ser los wahabitas, que parecen verse menos. Recordar como todas estas cosas además son absolutamente contingentes, porque para cualquier musulmán la fe de la familia Assad es una fe idólatra. Los Assad son, ¿cómo se llama?
el grupo exacto de la familia Assad en Siria son, creen en la reencarnación, ¿cómo se llama? Son 14 decimanos, se dicen dentro de los chiitas. 14 decimanos, bueno, un poco largo para tatuárselo. No sé cómo será el colgante, pero tiene un nombre que se usa en Occidente. ¿Cómo? Los alawitas. Alawitas, eso, claro. Entonces, fíjense ustedes cuán contingentes son estas cuestiones, ¿no? Cómo ciertos grupos que nosotros los vemos planteando ciertas cuestiones, en otro ámbito hacen todo lo contrario. Puedo estar hablando de Arabia Saudita, puedo estar hablando de Turquía, puedo estar hablando de Irán o puedo estar hablando de Estados Unidos. ¿Se entiende? Y eso es parte de nuestro laburo como historiadores y como docentes. Lo que parece tan fijo, tan certero, resulta que termina siendo después lo que sostiene algo en otro lado. Creo que teníamos un pequeño fragmento fílmico que querías exhibir, Gabriel. No sé si es así y no sé si conviene ya, siendo la hora, o conviene que abramos un pequeño turno de preguntas y respuestas por parte de quienes ordenadamente quieran hacer algún comentario y alguna consulta al respecto de estas cuestiones. No quiero dejar de agradecer ante todos ustedes el trabajo de Julia Standl en la preparación de una parte de esta presentación. Julia no está más que presente ahora en el público, pero si no fuera por el trabajo de ella, creo que ni Gabriel, ni Nicolás, ni yo hubiéramos podido estar en este momento, a partir del trabajo gráfico y de la pesquisa que realizó al respecto. Así que también Julia está presente aquí, aunque mande sus saludos por escrito. Gabriel, ¿vos querías pasar o no ese fragmento? No sé si hay alguna consulta, intervención, pregunta. ¿Dudas, preguntas, cuestiones? Nada, no hay nada de nada, pero qué maravilla. ¿Qué tienen miedo? ¿Que los vayan a buscar? Mariano, ¿yo puedo decir algo? Sí, Iván, por favor, entre. Permiso, buenas noches. Me hizo acordar lo que comentaban cuando, por supuesto, se complejiza algo que vos mencionaste, Mariano, y también mencionaron Gabriel e Ignacio. Bueno, estamos efectivamente o no ante un proceso histórico o un punto de inflexión que de acá a 200 años va a marcarse. Bueno, estamos viendo eso. Pero el otro día me acordé del libro de Viajes con Heródoto de Ryszard Kapuscinski, donde la edición de Anagrama tiene una pintura del conejo de Durero, que es el famoso pintor Durero. Y me acuerdo que en su momento, cuando lo estaba leyendo, fui al centro de estudiantes, al comedor ahí al lado del aula Boquitas, y una de las empleadas del bar, que estaba colaborando, me dice, ¿y por qué tiene un conejo el libro? Y que bueno, no sé, porque en su momento lo había arrancado a leer, y después en el libro hay un capítulo donde te muestran, o por lo menos Kapuscinski cuenta este episodio, que un ejército estaba enfrentado al otro y vio que apareció un conejo saltando en el bando contrario y los soldados del bando contrario empezaron a reírse y a festejar la alegría de ver al conejo. Y el ejército, al ver ese episodio, se fue y se retiró porque dijeron, si estos tipos, previo a un combate, se están divirtiendo con un simple conejo, evidentemente no nos van a destrozar. De ahí un poco la idea del tener el conejo de Durero en la tapa de la edición. ¿Y a qué voy con esto? Que a veces este tipo de episodios, como puede ser el conejo, como puede ser el caso de la autoinmolación de este vendedor que se quemó, pueden ser disparadores claramente disparadores para procesos que encontraron tierra fértil por todas las cuestiones que comentaron los tres, pero que pueden representar a la larga algo más que quizás una simple anécdota de una persona que se inmoló, o como muestra la imagen, que creo que yo te la había pasado, Mariano, de cuando está en el hospital tratando de sobrevivir y que incluso lo va a visitar Ben Ali,
esta imagen que estoy mostrando en pantalla, con un método un poco primitivo. No sé si la llegan a ver ahí. Hola. Sí. Bien, ahí está Ben Ali y ahí está el pobre quemado, que parece realmente una momia. Continúa, Iván, redondeando, por favor. Y redondeo que quizás, como decían ustedes, forma parte de un proceso más largo y que va a formar parte en el estudio histórico de las décadas a porvenir de una cadena de eventos, pero no deja de tener, y por eso se armó correctamente este aniversario, un punto disparador que va a quedar en la memoria y que sirve para repensar muchos problemas que, más allá de que no hayan empezado en esa fecha en particular, sí sirven para el trabajo nuestro de historiadores, concretamente. Eso nada más. Sí, sin duda. ¿Alguna otra pregunta, cuestión, aporte, comentario? Si no, vamos directamente ya, cerca de la noche. Hola, ¿cómo están? Adelante. ¿Cómo están? Era una pregunta que tenía. ¿Cuándo es más actual? Recuerdo en el 2019 que había habido en Libia un general, no sé el nombre, había, creo que unificar Libia o una guerra, no sé cómo es el nombre. Quisiera saber qué pasó con ese conflicto que se abrió en abril de 2019 en Libia. No sé si alguien sabe respecto a nada. Un problema que tienen es que aparecen estos señores de la guerra. ¿Estamos? Y que representan tradiciones mucho más antiguas. De hecho, si algo hay que agradecerle a Gaddafi, y miren que hay que buscar al respecto, es que justamente durante casi 40 años, 1967-2011, junta territorios de la costa, del oeste, del interior, que nunca estuvieron totalmente unidos, la Cirenaica, la Tripolitania, esos nombres que ustedes asocian también a la colonización italiana, por ejemplo. Rota esa unidad, demostrando casi como en el caso de Yugoslavia, que había cosas por abajo que no terminaban de cuajar, aparecen estos señores de la guerra, y no es una casualidad que hable también de Yugoslavia. Generales del ejército de Gaddafi que en medio de toda esta situación rompen con la unidad y se asientan en algunos territorios representando la opción política de ese territorio, y que en este momento están ahí congelados bajo la coyuntura internacional. Todavía hoy estamos averiguando qué pasó con los depósitos de Gaddafi en millones de dólares en los bancos europeos. ¿Quién es el que los va a ir a reclamar esos depósitos? ¿Estamos? Y quizás parte de la discusión sobre quién se quede con el poder central de Libia sea poder venir con un papelito que diga, a mí me toca abrir la caja de caudales que ustedes tienen guardada. Ustedes no recordarán, pero en el momento en que cae Gaddafi y termina siendo muerto, la ciudad de Buenos Aires se cubrió de carteles que mostraban a Gaddafi con diferentes líderes políticos. Yo tengo guardado esa foto de carteles de alguna sección del peronismo más cercano al viejo lópezreguismo, porque al fin y al cabo López Rega visitó Libia en esa época y pretendían hacer un juego jubileteando una especie de tercera posición. Y evidentemente Gaddafi había estado con todos, absolutamente con todos. En algún momento vestido de joven oficial, en otro momento vestido casi de guevarista, en otro momento vestido de unas raras ropas que parece que se diseñaba él, no sé si con Gino Bogani o algo por el estilo, y así va pasando los tiempos. Me parece que con algunas de esas figuras, como nos pasa a nosotros, el problema lo tiene su propio pueblo, tener que explicar a esa gente, de cara a la pregunta de alguien que viene de otro lado. Che, ¿y ustedes con cómo lo explican? Este general me parece que sigue ahí, el que vos estás mencionando, Javier, especulando con la posibilidad de presionar a los otros grupos si tiene o no un respaldo occidental. Pero la pregunta del millón es la misma de siempre con todos estos regímenes y con nuestros regímenes también.
¿dónde estabas vos hace 10 años? Pero ¿dónde estabas vos hace 12 años? ¿Se entiende? Ninguno de estos tipos nació ayer y es un Boy Scout de 12 años peleando. Bien, parte de esa discusión. La mayoría de estas figuras que ustedes nombran, desde Assad para Libia, también tienen un pasado colonial, también tienen un pasado de funcionarios militares de la ocupación o funcionarios militares coloniales reconvertidos rápidamente en figuras de la independencia. Y bueno, con mayor o menor fiereza de nuestra parte, también lo tenemos que señalar. Esta gente, en el lapso de una vida, ha estado en 2, 3, 4 posiciones políticas diferentes. Si algo tenía el régimen de Assad era una cosa laicista, y bueno, ahora ha tenido que renunciar a su laicismo. Hemos estado hablando de todo esto y no hemos hablado de Saddam Hussein, aunque hablamos de Irak como Estado fallido, etcétera, etcétera. Bueno, recordemos qué dijo Kissinger de Saddam Hussein y de Irán. Dijo, es una pena que no puedan perder los dos. La famosa y cruel guerra de 10 años entre Irán e Irak, una guerra espantosa con uso de niños, de mujeres, gases venenosos, todo lo que hemos visto de horror de la guerra metido en ese lugar, mientras nosotros mirábamos otro lado, y Kissinger diciendo es una pena que no puedan perder ambos esta guerra. Y sí decir una última cosa que he dicho especialmente en algunas de las últimas clases y en los profesorados. El año que viene hay un mundial en Qatar. Qué cosa, ¿no? ¿Nos vamos a ir haciendo los boludos? ¿Vamos a seguir mirando para otro lado porque el fútbol no se mancha? Hay 6.500 muertos para construir los estadios de Qatar. Contados, imagínense lo que no están contados, ¿no? Bien, ¿quieren que hagamos algo? ¿Quieren que vayamos a la AFA a convencer de que la selección argentina podría no ir? Creo que no va a dar el tiempo para que expliquemos que somos de historia, y movamos la manito porque nos van a pasar por arriba. Nada más. Gabriel, sí. Ignacio. No, por ahí, para contestar un poco, y ahí vamos a la pregunta de Fabiana, también tenemos que pensar que la idea de Estado y nación, como nosotros la entendemos, tal vez no aplica de manera tan clara en el mundo árabe. No tenemos que dejar de pensar que son ideas que de alguna manera fueron pensadas y de alguna manera exportadas por Europa hacia estos países, y que incluso por ahí el país que mejor pudo jugar con esa idea y no es inocente que haya sido fue Egipto. Egipto en la época de Nasser se presentaba también como un Estado laico, dentro de este socialismo árabe, ¿sí? Panárabe, y que cuando Nasser muere y lo sucede Sadat lo primero que dice es Egipto antes que ser árabe es Egipto, y empieza la egipcización de Egipto, y esta idea de volver a la idea de los faraones, y esta idea, no es inocente que hace poco se hayan hecho todos estos desfiles mostrando lo que es Egipto. Egipto antes de ser un pueblo árabe es egipcio. Entonces, es bastante complejo también, como decía vos, bueno, pero Libia, bueno, como decía Mariano, Libia en verdad son 4 o 5 regiones que históricamente tuvieron muy poco en común. De hecho, si uno mira las fronteras de Libia, más allá que todas las fronteras son artificiales, pues no existe una frontera natural, pero la frontera de Libia está hecha con regla. Hasta este paralelo es Libia, hasta este meridiano es Libia y el resto es otro país. Es complicado pensar en términos de Estado y nación en países que sufrieron incluso en poco tiempo cambios tan grandes y que muchas veces no fue decisión de los propios actores locales. No, eso. Ahora sí. Rápido, un par de cositas y después voy a la pregunta de Fabiana, que también la pueden contestar seguramente con lujo de detalles Mariano y Nico. Unas cuestiones. Estos 10 años, ¿no? ¿Cambiaron o no cambiaron la geopolítica regional? Para mí, sin duda, sí. Y hasta cambiar, son los mismos actores hace 10 años a esta parte. Por ejemplo, los egipcios, cuando se les preguntaba en 2012, 2013, si querían la democracia, decían sí, queremos la democracia, ¿no? Volviendo a lo que planteaba Mariano de las pretensiones políticas,
¿Son universales en todos lados o tienen particularidades? Decían, sí, queremos democracia. ¿Pero qué democracia? Y serían más a una democracia al estilo turco. En ese momento había ascendido Erdogan, ¿no? Un partido islamista. Pero ese Erdogan de 2012, que era un ejemplo para los egipcios en ese momento, no es el mismo de ahora, que pasó por el medio de derrotar y aislar y hasta encarcelar a toda la oposición. Ahora, ayer intervino la última universidad que era autónoma, etcétera, etcétera, ¿no? Seguramente esa democracia no es lo mismo que querrán ahora los mismos movimientos en Argelia, Líbano, etcétera, ¿no? Y es el misma Turquía que vive en este vacío de poder que dejaba también la salida de Medio Oriente, derrotado y fracasado de Estados Unidos, el último Trump, que en 2019 dejó las tropas, separó sus tropas de Siria y dejó en banda a la región, a los kurdos, que también eso es importante, ¿no? Porque en todo este marasmo, los kurdos fueron los únicos con sus milicias de autodefensa, los que proponían inclusive una salida que supere la idea de Estado-Nación, ¿no? Implantaban la Confederación Turca, Armenia, Árabe, ¿no? Para la región. Me parece que fue una experiencia dentro de lo catastrófico que fue 300.000 muertos en la guerra siria, los kurdos como una experiencia interesante para revisar, ¿no? E inclusive esa región que parecía en el 2010-2011 Irán totalmente marginado y sometido ¿cómo se llama? A las sanciones de parte de Estados Unidos, vemos que luego Irán recobra poder con la guerra en Siria, justamente mayor intervención. También hoy Irak prácticamente lo gobiernan los propios iraníes. Entonces es interesante cómo estos 10 años son de invierno, ha pasado de la esperanza a la desesperanza, pero también hay que mirar también que fueron 10 años de cambios, ¿no? Y a Biden se le plantea también un gran desafío de un diseño de fracaso de política estadounidense en la región. Si yo tengo que decir algo del fenómeno de Ceuta, es que, a ver, Marruecos ha usado muchas veces con absoluta indignidad a su población más miserable como escudo. Y algo de eso sucedió en el 75 con la entrada de la Marcha Verde en los territorios saharauis. Evidentemente el Reino de Marruecos no es justamente una monarquía constitucional europea a la nórdica. Quiero ser muy suave al respecto porque tengo familia. Lo que ustedes vieron en Ceuta es una conjunción de situaciones. Una miseria de jóvenes, la posibilidad de entrar por una vía menos peligrosa, saltando las rejas o cruzando a mar en la bahía, que tener que cruzar todo el estrecho. No lo metería exactamente en el mismo contexto, pero sí pondría esta bomba demográfica de juventud en la miseria en países que no ofrecen ninguna perspectiva para estos jóvenes. Luego, esto a su vez se discute y se discute políticamente dentro de España y dentro de Ceuta, si quieren más, ¿entendido? Y lo hace más complejo aún, pero eso es lo que yo vería en esto. Y también... Sí, dígame. No, y también tiene que ver el Sahara Occidental con eso. Durante el año pasado, durante la pandemia, volvió a estallar la guerra entre el Sahara y Marruecos, después de que desde el 91 estaban en paz. Toda esta cuestión también, la cuestión, como decía Mariano, la cuestión demográfica y migratoria, normalmente Marruecos la usó contra España, cada vez que España daba signos de apoyar a la causa saharaui. Y antes de que estalle estos eventos en Ceuta, España, a través de Argelia, recibió para atención médica al presidente de la República Árabe Saharaui. Entonces, automáticamente Marruecos dijo, te libero las fronteras y arréglate vos internamente qué haces con todos ellos. En mi familia se decía, Dios castiga apartando su mano. Y en este caso la policía marroquí se fue a mirar el partido y a tomar mate y dijeron, mira cómo pasan. Ahora, no olviden ustedes que Marruecos cobra por esto. Marruecos recibe subsidios de la Comunidad Europea
en millones de euros por hacer de gendarme ahí. ¿Estamos? Y en general ha pasado con casi todos estos países, ¿eh? Acuerdos de recursos con tal de que sean ustedes los que frenen, canalicen o despachen a los inmigrantes de más abajo. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre un cayuco y una patera? Una patera es un botecito, un cayuco ya es un barco un poco más grande. Vos con una patera podés salir de Marruecos, pero con un cayuco ya tenés que empezar a salir de Mauritania. Y eso te lleva 10, 15 días de viaje y están encontrando los barcos con la gente muerta y momificada en medio del océano Atlántico. ¿Entendido? Esto es interesante porque durante mucho tiempo la Comunidad Europea miraba con el dedito a Estados Unidos diciendo el desierto norteamericano es un cementerio al aire libre. Claro, ustedes tienen un océano y un mar y no se ve, pero no deja de ser esta explosión demográfica y económica tratando de llegar a un horizonte de subsistencia. Y como dijo alguien tremendamente, de cara a lo de Ceuta como de cara a cualquiera de estas inmigraciones, y piensen que era sirio el pibe que se murió ahogado y que tantas vestiduras nos rasgamos, ¿qué cosa? ¿Cómo debe estar la cuestión? Porque antes a los esclavos había que ir a buscarlos, ahora vienen solos. ¿Ustedes qué creen? ¿Que esta gente que entra en Europa va a trabajar en un posgrado? ¿Va a trabajar de catador de café exquisito de Sri Lanka? Van a trabajar de prostitutas, van a trabajar de braceros, etcétera, etcétera. ¿Saben cuál es el único objeto construido por humanos que se ve desde el espacio? No es la muralla china, porque eso es como ver un pelo desde un edificio. La muralla china vista desde el espacio es un pelo visto por ustedes desde un piso 12, un pelo en la vereda. Lo único que se ve desde el espacio son los campos de cultivo bajo plástico en el sur de España. ¿Y saben quién trabaja ahí a 55 grados de temperatura? Justamente esta gente que viene en bote. Punto y aparte, ¿me entienden? Entonces ahí ven ustedes cómo vamos abriendo el juego. Ceuta o la presencia de Nicolás con los saharauis nos permite ver que esto se abre un poquitito más en muchos aspectos. Es la zona de la línea. No, no es la línea, tiene otro nombre ese lugar, pero bueno, es los grandísimos campos de plástico que funcionan como invernaderos para nutrir al resto de Europa de productos todo el año. Muchas gracias. Una cosa más yo quería agregar como para cerrar. Digo, también para pensar nuestra profesión y cuando nos acercamos a estos temas, acá se nombró a Hobsbawm y a otros autores, pero también tendríamos que pensar de qué manera incluir historiografía árabe y pensar cómo ellos mismos piensan la primavera árabe. Porque una cosa es mirarla desde Europa, desde Estados Unidos, de Buenos Aires, pero habría que ver qué análisis hacen ellos en su propia historiografía y si tienen la misma manera de construcción que tienen nosotros a través de escuelas, pensar, no sé, positivistas, bla, 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 bla. Porque también eso tenemos que pensarlo y hace a la complejidad de acercarse a estos temas, ¿no? Empezar a escuchar voces propiamente árabes de hombres y mujeres y no tanto a veces ver, por más que por ahí muchos amemos a Chomsky, a Hobsbawm, también empezar a ver qué se está escribiendo ahí mismo, en los propios territorios. Solamente eso. Gabriel. Sí, ahí mostraba un libro de reciente publicación, ¿sí?, de la editorial Ripio, que es La primavera árabe y el invierno del desencanto, ¿no? Prácticas artísticas y medios digitales en el norte de África y Medio Oriente, que recopila la producción artística, manifiestos artísticos de jóvenes y artistas de esa región durante y luego de la primavera árabe. Es muy interesante porque es justamente lo que reclamaba recién Ignacio, ¿sí? Luego, bueno, hay otras publicaciones, pero bueno, que son de otros lados. Después, yo les pasé ahí recién en el chat para que chusmeen producciones artísticas, películas, también el tema del feminismo árabe que surgió luego de la primavera árabe, para poder introducirnos, digamos, un amplio mundo del campo de producción cultural e intelectual
este mundo que decían Nacho recién. ¿Hay alguna duda, pregunta, comentario? ¿Podemos ir dando alguna forma de cierre ya? Porque ya tenemos hora y media larga. Nicolás, Gabriel, Julia mismo. Bien, ¿alguna duda, pregunta más, algún comentario? ¿Levantamos la mano? ¿No levantamos la mano? ¿Se retiran todos a sus oraciones del viernes? Nada. Bien, muchas gracias a todos entonces, gracias a Gabriel e Ignacio, a Julia Standl, a la presencia de algunos colegas como Irene Rodríguez, Damián Santos, Milagro Rodríguez, parece que hay muchos Rodríguez en esta reunión, a alumnos que han cursado este año en los diferentes institutos que reúnen a Gabriel, a Ignacio, a mí mismo. Para mí es un gusto que podamos hacer esto y realmente una convocatoria muy numerosa. Quedamos a disposición de ustedes, conocen dónde vivimos, así que puede que tengamos que salir apoyando la espalda en la pared. Muchas gracias, Gabriel, Ignacio. Gracias. Gracias a vos. Un saludo para ustedes, saludos para todos los que levantan la mano también. Quedamos en contacto y agradecidos nosotros de haber podido empezar a discutir algunas de estas cuestiones, calentando motores para hacer algo parecido en el Joaquín B. González, porque esta es una idea que arrancó con Gabriel en el Joaquín B. González y que me parece que aprovechamos hoy aquí, siendo la última clase de contemporánea, o semiclase, porque ahora van a decir en los foros, hubo clase, etcétera, etcétera. Muchas gracias a todos y vamos despidiendo entonces. Gracias. Bueno, cuídense. Gracias, Nicolás. Hasta luego Gracias, a que todos. estén bien. Gracias, Irene. Gracias, Damián. Gracias a todos los demás. Gracias, profesor. Hasta Muchas luego, doña gracias. Caro. Gracias a usted. Gracias, buenas. Hasta luego. Ignacio, cuando quiera.